Buenos días, jóvenes. Hoy, miércoles 22 de abril, vamos a ver el tema de colonialismo en el siglo XIX. Es un tema muy extenso, así que durante 3 clases estaremos fragmentándolo para poder ir recabando la información de un tema que es de vital importancia, porque al poder entender el neocolonialismo del siglo XIX, vamos a poder entender las razones que llevaron a los países a la Primera y Segunda Guerra Mundial y cuyas consecuencias hasta el día de hoy seguimos viendo. Me quiero recordar antes de iniciar que la historia siempre tiene varios elementos, pero que nosotros siempre utilizamos 3 pies de apoyo, que es el aspecto económico, el aspecto político y el aspecto social. Todo lo que pasa en historia, después de preguntarnos cuándo y dónde, debe contemplar el desarrollo de estos 3 rubros gigantescos, que es qué acompaña a la historia en la política, en lo económico y en lo social. Así que después de que hayas puesto tu fecha, la materia de la que estamos hablando, tus apellidos y después tus nombres y el grupo al que perteneces, ponemos como título el colonialismo en el siglo XIX. En la instrucción que te mandé, primero vamos a tratar de definir qué es el colonialismo. Y el colonialismo va a ser un modelo económico, político, social, incluso cultural, que va a empezar en Europa del siglo XIX. Este modelo económico-político va siempre a beneficiar a los países que estén más industrializados, a los países que en Europa hayan desarrollado, gracias al capitalismo y a la revolución industrial, un mayor avance tecnológico. Entonces, ya tenemos dónde, cuándo y qué características tiene. Bueno, este sistema económico va a hacer que cambiemos también a un vocabulario diferente. Los países desarrollados, en su mayoría europeos, aunque vamos a tener 2 excepciones, me adelanto, Japón y Estados Unidos, pero en su mayoría son europeos. Estos países adelantados y bien industrializados van a recibir el nombre de metrópolis o potencias. Y todos los países que, aunque sean ricos en cultura y recursos naturales, van a ser sometidos, se les llamará colonias. Bueno, aclarando esto de la metrópoli, la potencia y la colonia, ahora sí vamos a poder empezar. Entonces, vamos a definir qué es el colonialismo y empezamos nuestro resumen. Colonialismo es... Y ayudado de lo que has leído en tu libro de texto, que es mínimo, más el video que te mandé, más la charla que vamos a tener en este momento, espero que tú puedas desarrollar una definición propia de colonialismo, pero recuerda que es un modelo económico y político y eso no puede faltar en tu definición. Todo lo demás que pongas ayuda a construir una idea más amplia de tu conocimiento del colonialismo. Este colonialismo va a tener, como siempre, un propósito. ¿Cuáles son estos propósitos del colonialismo? Propósitos. Estos propósitos del colonialismo siempre van a ser económicos. El colonialismo va a buscar expandir sus lugares o sus territorios para poder adquirir por medio de la fuerza militar, eso es indispensable. También lo va a hacer por medio de acuerdos de gobierno. Acuérdate que si no está puesto en la Constitución no es legal. Si no lo dice un organismo internacional no es legal. Así que siempre va a buscar llegar a acuerdos internacionales con los países o con los gobiernos a los que va a someter para que militarmente y por medio de acuerdos puedan ellos tomar nuevos territorios para poder extender su producción. Lo que ahora va a mover a estos países europeos del siglo XIX es su capacidad tecnológica. Así que están necesitados tanto de sus causas o sus necesidades, vamos a ponerle aquí, sus propósitos son adquirir materias primas, por supuesto, va a ser adquirir recursos naturales,
También va a ser adquirir mano de obra barata. La gente en los países que son colonizados, pues, es totalmente inexperta. Así que la mano de obra que puedan ofrecer, pues, es mal pagada, porque no son técnicos especializados. Otra de las cosas que pretenden o que desean adquirir, materias primas, recursos naturales, mano de obra barata, como ya dijimos, son países industrializados, tienen interés en abrir mercados. Ya lo habíamos mencionado con anterioridad, mercados es ese escenario en donde uno puede ofrecer el producto terminado que ya tiene. Estos países van a buscar económicamente imponer también, aparte de esto, en la parte política, van a llegar a acuerdos para poder entrar en negociación con los gobiernos locales. Estos acuerdos pueden ser de varios tipos. Unos directos. El directo es cuando el colonizador militarmente va a tomar a la población, va a tomar al país y lo va a controlar. En una segunda instancia podría ser indirecto, en donde simplemente va a llegar a una negociación con los líderes locales y les propondrá que para poder seguir ocupando su puesto de líder, para poder seguir manteniendo sus privilegios, es necesario que se someta a los intereses de la metrópoli. Generalmente eso ocurre en la mayoría de los casos. Sin embargo, estos líderes locales nativos van a tener que modificar a su vez todas las cuestiones legales para poder justificar la invasión extranjera como algo beneficioso para los países que están siendo conquistados. Dada esta situación de aprovecharse económicamente, de utilizar la fuerza militar, de obligarles a consumir sus productos terminados en los mercados, de llevarse las materias primas, los recursos naturales y de utilizarlos como mano de obra barata, todo esto va a tener una justificación. Esta justificación, para dar un sinónimo de justificación, los motivos que hacen que esto no suene tan terrible, sino que se vea como una verdadera causa noble, esta justificación es el civilizar, el llevar progreso a los lugares pobres, a los lugares menos desarrollados. Se le va a llamar ayuda incluso. Y se va a justificar así todo este despojo, toda esta invasión, todo este desprendimiento de la cultura nativa de los países que han sido sometidos como algo beneficioso para ellos, como si la industrialización fuera lo correcto y lo único bueno que hay. Aunque bueno, a la luz del siglo XXI, pues ya podemos ver que no lo es todo, hay otras maneras de crecer. Sin embargo, estamos hablando del pensamiento europeo del siglo XIX. Estos europeos del siglo XIX también van a buscar cómo ejercer su poder con mayor eficacia. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de esto. Este colonialismo va a tener, digamos que, tres modelos. Más o menos lo había mencionado anteriormente. Un colonialismo directo, un colonialismo indirecto y un trato más humanizado que se le va a llamar protectorado. Vámonos con el colonialismo directo. En este colonialismo directo, por medio del control incluso militar, los países metrópoli, los países industrializados, van a tomar el control de países pobres, les van a imponer sus gobiernos, o sea, son presidentes totalmente extranjeros los que van a tener, si es que fueran presidentes, generalmente solamente se les nombra como ministros, y van a estar totalmente sometidos
en lo económico, en lo político y en lo social a la metrópoli. Estos gobiernos directos, vamos a dar ejemplos de algunos países que los padecieron y que tal vez hasta en nuestros días algunos los padecen. De forma indirecta es cuando la metrópoli va a controlar obviamente la economía, va a controlar también los medios de comunicación y transporte, porque pues es la manera en la que ellos van a poder trasladar sus recursos para poderlos distribuir dentro de la misma colonia o sacarlos en beneficio a la metrópoli. También van a controlar, en este caso específico, la navegación. Porque pues estamos hablando en el siglo XIX y eran los medios más importantes los barcos y los ferrocarriles. Y van a tener un gobierno local. Este gobierno local habíamos quedado que se hace con los gobernantes ya establecidos y electos por su región, pero que van a estar en contubernio, o sea, en alianza ilícita, con los países colonizadores para que no haya tanta fricción y ellos sean los encargados de modificar la ley y de convencer al pueblo de atender las necesidades de los gobiernos extranjeros. En el caso del protector, una cosa social que me falta. En la parte de la colonización directa, sí hay, obviamente, invasión de población de la metrópoli. En el modelo indirecto no es tan fuerte la invasión extranjera. ¿Por qué? Porque los va a controlar el líder local, ¿no? Pero en el caso del protectorado, la población va a ser mayoritariamente extranjera. Esta mayoría extranjera va a impedir o va más bien a limitar el uso de la fuerza, porque pues ya están ellos ahí y van a acceder amablemente y convencidos de que la metrópoli les está brindando tierras, exenciones de impuestos y otros privilegios para que se vayan a habitar estas nuevas territorios, estas nuevas regiones. Muchas veces en el protectorado la relación política es de igualdad. Y en lo económico no hay ningún problema, es una extensión más de la metrópoli. La economía va a estar acorde a los intereses de la metrópoli. Este protectorado, insisto, la clave para que sea un territorio protegido y no colonizado es que en su mayoría son extranjeros, hijos de la misma metrópoli que se van a invadir esta tierra y que siguen su vida regular, pero ahora bajo la bandera de la metrópoli. Esta población nativa va posiblemente por medio de campañas de exterminio a acabar con la población local para poder seguir siendo mayoría. Estos lugares que llamamos protectorados muchas veces no son ricos en recursos naturales, pero son un mercado porque siguen consumiendo los productos de la metrópoli y tienen puntos estratégicos, tienen una ubicación estratégica, o sea, se encuentran en lugares que le conviene a la metrópoli estar. Una especie como de bahías donde establecerse porque posiblemente no lejos de allí sí se encuentren los lugares que les interesan por sus recursos naturales y sus materias primas. ¿Qué es lo que va a causar este colonialismo? Bueno, pues ya habíamos visto que es este crecimiento capitalista y liberalista de la revolución industrial. Los países colonialistas en su mayoría son europeos, los vas a poder encontrar en el video, los vas a poder encontrar también en tu libro de texto. El caso de los dos países que son colonialistas y no son europeos son Estados Unidos
y Japón. Lo habíamos mencionado antes de la unificación italiana, de que aunque Estados Unidos estaba lejos de Europa, vivía industrializándose y extendiéndose, adquiriendo más poder por tomar los territorios al norte de México y en ese ir creciendo territorialmente, encontrarse nuevos recursos naturales que le permitían, obviamente, empoderarse y crear nuevos productos y poderlos comercializar. En el caso de Japón, que era una nación que vivía en un sistema feudal, al cambio de dinastía, el emperador va a mandar a los jóvenes más sobresalientes a que se eduquen en Europa y que esos jóvenes, al regresar a Japón, le enseñaran a su vez a los estudiantes japoneses todo lo relacionado a la ingeniería, a la ciencia y a la tecnología de su momento. De esta forma, Japón, en menos de 50 años, se puso a la par de los países industrializados como Alemania, Inglaterra, Bélgica, Italia, Francia. De entre los países europeos, incluso los más pequeñitos, como Bélgica, Holanda, van a poder empezar esta carrera de colonizar. Como ya existen las máquinas de vapor, ya los barcos pueden llegar más lejos, ya se empieza la utilización del acero, van a empezar a explorar nuevos continentes tan lejanos como Asia, que claro que se conoce desde la Edad Media y antes, ahí viene el comercio, pero la van a empezar a explorar nuevamente con nuevas posibilidades militares y nuevas posibilidades de extracción de sus recursos. La siguiente o la tercera clase se la dedicaremos a Asia y la segunda clase se la dedicaremos a África. África, el continente más próximo al país o a los países europeos, está llena de riquezas naturales, oro, diamantes, plata, pieles y etc. Sin embargo, África solamente había sido colonizada en la parte exterior. En este segundo intento van, por medio de las exploraciones, a tratar de llegar al corazón de África, a la parte interna, a darle la vuelta a la Costa de Marfil y llegar por la parte oriental de África para tratar de llegar al corazón de África y ver qué productos, qué materias primas pueden obtener ahí para beneficiarse. Nuestra segunda clase versará sobre África. Y para ese entonces necesitaremos hacer nuestro mapa de África. Recuerda que no debes comprarlo. Yo te voy a mandar un link en donde puedas tú empezar a trazar todos los países del continente africano. Te pido de favor que revises el video. El video te ayuda como si fuera un libro, porque muchos de ustedes no se llevaron el libro de texto a casa, como si fuera un audiolibro en el que te puede repetir la historia la cantidad de veces que sea necesario para que tú puedas comprender. Si llegas a tener una duda sobre lo que está diciendo el audio o el video, si llegas a encontrar algo que no entiendes cómo se enlaza con lo que te acabo de explicar aquí, entonces me escribes. No comprendo cómo es que se relaciona que sean países ricos e industrializados con las ganas de ir a meterse a otro país pobre y no industrializado. Bueno, y yo te daré las pistas para que tú puedas llegar a tus conclusiones. En la hoja que te mando el día de hoy, en la tarea, ahí vienen las instrucciones de lo que tú tienes que investigar. Te voy a pedir que hagas un cuadro de múltiple entrada. El cuadro de múltiple entrada hasta arriba debe de llevar el título y el título van a ser las causas del colonialismo. Y como ya vimos, siempre existen causas económicas, siempre existen causas económicas, causas políticas y causas sociales. Y también vamos a tener que hablar de los dos personajes de este juego. Uno son la metrópoli
metrópoli, y el otro será la colonia. ¿Qué causas económicas tiene la metrópoli para lanzarse al colonialismo? ¿Qué impacto económico tienen las colonias? Lo mismo en lo político y en lo social. Tanto la metrópoli como la colonia se ven transformadas durante el colonialismo en su actividad social, en sus formas de relación, lo mismo en la política y en la economía. Este cuadro yo lo acabo de hacer arbitrariamente, sin ninguna medida, para que tú tengas una idea de cómo lo haces, pero tú no puedes hacer una separación hasta que no hayas terminado de escribir, para que no te vaya a quedar una palabra y se vea muy vacío, o mucha información y quede apretado y con una mala presentación. Recuerda, siempre hay causas económicas, políticas y sociales. Y los actores van a ser la metrópoli y la colonia. Puedes hacerlo en horizontal o puedes hacerlo como si fuera un cuadro de doble entrada, metrópoli, colonia. Voy a hacerlo aquí. Puedes volver a poner causas. Si no quieres usar la palabra causas, puedes poner impacto, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando del colonialismo. Cualquiera de los dos títulos es correcto. Y vamos a poner de este lado a las metrópolis y de este lado a las colonias. Y este impacto va a ser económico, va a ser político y va a ser social. Nuevamente, como sea que tú desarrolles tu cuadro, vamos a tener metrópoli, colonia, y cómo va a impactar económicamente a la metrópoli el colonialismo, cómo va a impactar económicamente a la colonia el colonialismo. ¿Queda claro cómo vas a hacer tu cuadro? Si tienes alguna duda, por favor, escríbelo en los comentarios. De tarea es algo muy sencillo. Yo te pido que de lo que rescates del video de tarea, ilustres, pongas una imagen o hagas tu dibujo y le pongas siempre pie de foto. ¿Qué es esto? Te voy a pedir que rescates esos tesoros preciados en recursos naturales o en materias primas que los países colonizadores buscaban en los países colonizados. Por favor, recuerda hacer tu dibujo y siempre explicar lo que es, porque tu cuaderno tiene que hablar por ti, más allá de las palabras. De una vez terminado esto, date tu tiempo, descansa. En la tarde, cuando no tengas nada que hacer, pues vuelve a oír un rato el video. Estás en todo tu derecho si deseas tomar notas, si deseas, conforme escuchas el video, apuntar las dudas que te surgen. Y ahora sí, una vez que ya hayas terminado de hacer tus esquemas, que son el resumen, tu tarea, que es investigar los recursos naturales, ya estás listo para hacer el quiz. El quiz, el único candado que tiene el quiz es que una vez que lo inicias, no puedes dejarlo de contestar, porque al cerrarlo me lo enviarán. Y ese enviado va a decir que ya está terminado, aunque tú lo hayas dejado inconcluso. Te pido por favor que repases bien. La única forma en la que podemos irnos acostumbrando a tener claros los conocimientos antes de dar un paso más adelante es esto: enfrentarnos a una serie de preguntas que nos lleven a poder dar una respuesta desde diferentes aristas. Por eso es importante que contemples que el quiz te preguntará el aspecto económico, el quiz te preguntará el aspecto político y el aspecto social. Nunca te pregunto fechas. Las fechas te las doy yo. La mayoría de los hechos te los doy yo. Pero la historia, una de las habilidades mentales que busca desarrollar en todas las personas es que seas capaz de interpretar los hechos. Por eso,
Tu libro solamente te proporciona 2 párrafos del tema y yo te proporciono un video un poquito más grande para que puedas tener una idea mayor de un hecho tan importante como el colonialismo que hasta el día de hoy nos determina. Cualquier duda que tengas, por favor, házmelo saber. Vamos a hacer un repaso de lo que tenemos que hacer. Entonces, número 1, vamos a definir qué es el colonialismo. Vamos a identificar cuáles son sus propósitos o metas en lo económico, en lo político y en lo social. Y esto es muy importante que lo recuerdes. El justificamiento, la justificación que el colonialismo hace de sí mismo, lo hago por civilizar, lo hago por modernizar, lo hago por ayudar, lo hago por el progreso, no por querer invadir militarmente. Tú dirás que por qué hago énfasis en esta situación, pero si recuerdas, uno de los pactos que se hicieron en el Congreso de Viena fue que no tuvieran la oportunidad de extenderse y de crecer más un país europeo por encima del otro, y a eso se le conoce como principio de... Si me dices, ¿te acuerdas de los 3 principios? Si me escribes que basándose en el principio de, no te voy a decir cuál es que se justifica que los países no podían descaradamente decir que estaban invadiendo otros territorios, yo te voy a dar una calificación extra. Bueno, después te pido que cuando escuches el video y hagas la lectura, identifiques que hay diferentes tipos de colonialismo, el directo, el indirecto y el protectorado, que en ambos hay cambios económicos, políticos y sociales, y que va a determinar el número de personas extranjeras que haya en cada caso, el grado de intervención militar agresiva contra la población. Que los fines pueden ser tanto el aprovechamiento de los recursos naturales como la apertura de mercado o bien simplemente para tener lugares estratégicos para ocuparlos. Te menciono que vas a recapitular tanto de la lectura como del audio qué países europeos van a ser los principales colonizadores del siglo XIX. Y te menciono que Estados Unidos y Japón, sin ser europeos, también se van a integrar a la carrera colonialista. Por último, te pido que hagas un esquema, un cuadro de múltiple entrada donde las causas o el impacto del colonialismo puedas tú registrarlo como en un closet todo ordenado. Y ya tenemos 2 actores, la metrópole y la colonia, y siempre 3 variables, lo económico, lo político y lo social. En cualquiera de los 2 modelos, ya sea que pongas metrópoli y colonia o las pongas de forma horizontal, en cualquiera de estos 2 modelos, tú debes de ser capaz de registrar, de volver a leer o de volver a escuchar con calma cuáles son estos elementos económicos, políticos, sociales que hacen característica la situación de las colonias y la metrópoli en el colonialismo. Y por último, te pido que investigues y que ilustres con tus dibujos y que le pongas pie de dibujo, o sea, pie de foto, que significa que dibujes los elementos que hacían tan importante que los países europeos llevaran sus fuerzas y sus investigaciones a otras tierras para adquirir esos recursos naturales, esas materias primas. ¿Qué había en estos lugares que los obligaba a ir hasta allá? Y ahora sí, lo tercero y último. Responde el quiz. Yo te sugiero que una vez que le des terminar, te dice enviar, envíalo. Y dice ver respuestas y te va a decir cuántos aciertos has tenido sobre el número de preguntas. Por favor, sácale una foto completa donde se vea nítidamente, o sea, claramente, que es tu examen, tu quiz, y cuántos aciertos tuviste. Yo de todos modos lo recibo en una hoja de cálculo. Y ahí me viene cuántos aciertos tuviste y la hoja de cálculo se encarga de darle calificación. Pero más allá de la calificación que no te debe de preocupar,
Debes de tener esta constancia de que lo hiciste. Comprenderás que a nivel mundial está saturada todas las plataformas y que para que no haya problemas de que yo sí lo mandé, pero como que se perdió la hoja de cálculo, lo ideal es de que tú tengas el registro. Lo mencioné en el archivo que mandé el lunes. Te recuerdo que cada clase tiene 3 momentos. 1, el elaborar resúmenes. Y el resumen generalmente puede ser con un esquema. 2, el hacer una tarea que en el 99% de los casos es para ilustrar, para hacer imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso es necesario que utilices el internet a tu favor, buscando imágenes que se relacionen con tu tema. Y número 3, poder evaluar que tuviste capacidad o, como dice el programa, que has desarrollado las habilidades de comprensión lectora y aprendizaje de contenidos. Y para eso haces tu quiz. Si te das cuenta, tienes bastante tiempo, casi una semana completa, para poder realizar estas 3 actividades. De estas 3 actividades, te pido que me mandes imagen, o sea, una foto, y la vas a titular. Tu resumen, apellidos, nombre y tu grupo. Pero en este caso yo pondré primero F, porque no existe, ¿verdad? Luego me vas a mandar la segunda imagen, tareas, tus apellidos, tu nombre, primero F. Y luego quiz con la foto de los aciertos que tuviste, tus apellidos, tu nombre y tu grupo, primero F. Te pido de favor que lo mandes identificado. Algunos de ustedes me mandan correos desde las direcciones de sus papás y obviamente tus papás no están en la lista de asistencia. Y es necesario que empieces por apellidos para que sea más rápida y eficaz la búsqueda y que no vaya a haber posibilidades de error. Te pido de favor que cuides eso y que cada foto que envíes la titules, si es el resumen, si es la tarea, si es el quiz, le pongas apellidos y después tu nombre y por último tu grupo. Por favor. Algunos de ustedes en sus correos aún no han puesto el correo a su nombre. Es indispensable también que el correo venga con apellidos, nombre y grupo para que no vaya a haber confusión de que estén en otro salón. Aunque las actividades son las mismas para todos los salones, el momento en el que se ven es diferente por los horarios. Espero que no existan dudas. De cualquier forma, chicos, les deseo mucha suerte en su trabajo. El primer paso del colonialismo, este es el primer resumen de 3 que veremos del colonialismo. Si quieres le puedes poner parte 1. Este es el segundo trabajo de esta semana. Con esto concluimos los trabajos para esta semana del 20 de abril al 24. ¿Cuál fue el primer trabajo? Te recuerdo que fue que por favor te pongas a revisar todo lo que hicimos en la segunda semana de trabajo virtual y que resuelvas con calma los quiz para que tengas buena calificación. Te decía hace un momento antes de terminar el video que no debes de preocuparte si el quiz pues no fue precisamente tu parte fuerte. Precisamente por eso se le llama evaluación continua. Tú todas las clases haces un resumen, haces una tarea y haces una evaluación. Esto fue en una clase. Ahora multiplícalo por el número de clases que tenemos. En una sola semana, que tenemos 2 clases, resumen, tarea y evaluación, tú ya juntaste 6 calificaciones. Imagínate si lo sumamos por el número de semanas que hemos tenido clase virtual. Cuando tú cumples con ver tus videos, hacer tus lecturas, hacer tu resumen, hacer tus ilustraciones y tu evaluación, vas juntando puntos para que tú al final, aunque en este te haya ido muy mal o aunque la tarea haya sido inadecuada,
tú tengas más elementos para tener una buena calificación. Por favor, recuerda poner fechas. Recuerda que los trabajos van foliados. Si ya perdiste la secuencia del trabajo en el que vamos, no te preocupes. Por eso te pido que siempre utilices títulos. ¿De qué estoy hablando? Pon el título. Algunos de ustedes a la hora de hacer esquemas ponen línea del tiempo. Línea del tiempo no es ningún tema. Línea del tiempo es una estrategia, es una herramienta que tú tienes para poder ordenar tu conocimiento. Entonces, tu línea del tiempo se va a llamar línea del tiempo o orden cronológico del tema que tú estés haciendo. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que te pido línea del tiempo del colonialismo en África. Y entonces me pondrás cuál fue el primer país africano conquistado, cuál fue el segundo país, cuál fue el tercero, el cuarto, luego el quinto y al final el sexto. Sí queda claro, si no pones el título o tema, este trabajo no procede a calificar porque no sé de qué me estás hablando. Espero que no haya dudas, jóvenes. Les deseo mucho éxito. En verdad ustedes no lo saben, pero están viviendo un momento privilegiado de poder estar a salvo en su casa. Hay muchas personas que tienen que estar también en cuarentena, pero lejos de su familia, de sus comodidades, de sus seres queridos y de su propio hogar. Así que siéntanse agradecidos y bendecidos por lo que tienen y estamos en contacto. Así que hasta la próxima semana. Gracias.